Mi nombre es Irwin Arturo Verástic Salazar y hoy les vengo a mostrar los componentes de una computadora. Aquí podemos observar lo que bien dije ahorita y nada más. ¿Qué es una computadora? Una computadora es una máquina electrónica usada para procesar todo tipo de información. Podemos hacer trabajo de oficina, guardar información, imágenes, escribir cartas, leer el periódico, comunicarnos con familiares o amigos a través de correos electrónicos, ver videos, dibujar, hacer informes, crear programas de computadoras, etc. Hardware. Un hardware son todos los dispositivos y componentes físicos que realizan la tarea de entrada y salida. También se conoce el hardware como la parte dura o física de una computadora. Ejemplos de ello son los hardware los dispositivos de entrada, que vienen siendo teclados, lectores de tarjetas, lápices ópticos, lectores de código de barra, escáner, mouse, etc. Y los de salida, que son monitor, impresora, plotters, parlantes, etc. Y permiten la comunicación entre el computador y el usuario. Hardware. El hardware son todos los componentes físicos que forman parte o interactúan con la computadora. Placa madre. Toda computadora cuenta con una placa madre, pieza fundamental de una computadora encargada de intercomunicar todas las demás placas, periféricos y otros componentes entre sí. Un microprocesador es la parte más importante de la computadora porque es el cerebro. Se encarga de realizar todas las operaciones de cálculo y de controlar lo que pasa en el equipo, recibiendo información y dando órdenes para que los demás componentes trabajen. La actualización más moderna de Intel. El nuevo estándar de rendimiento de PC llegó con los procesadores Intel Core de sexta generación. La familia de Intel de procesadores, que posee muchas funciones y tienen seguridad integrada, está lista para llevar su productividad, creatividad y juegos 3D a otro nivel. Y cuando habilita las extraordinarias funciones de Windows 10, los procesadores Intel Core de sexta generación le permiten dar rienda suelta a su imaginación y explorar la posibilidad. Memoria. La memoria RAM es donde se guarda la información que está siendo usada en el momento. También cuenta con memoria ROM, donde se almacena la BIOS y la configuración más básica de los componentes. Otras placas, aparte de la placa madre, generalmente van conectadas a las bahías libres de la placa madre. Otras placas pueden ser aceleradora de gráficos, de sonido, de red, etc. Un componente de enfriamiento. Este elemento se encarga de mantener la temperatura del equipo en el estado ideal, con el objetivo de que el extremo calor que se produce en los ordenadores no acabe con la estabilidad de los mismos. Fuente eléctrica. Una fuente de almacenamiento es un dispositivo que nos convierte la corriente eléctrica alterna a corriente continua. La mayoría de dispositivos electrónicos necesitan una fuente de energía estable, consistente y pura para funcionar correctamente. Puerto de comunicación. Ejemplo de puerto de comunicación son USB, puerto serial, puerto paralelo para la conexión con periféricos externos. Un USB es básicamente un conector rectangular de 4 terminales que permite la transmisión de datos entre una gran gama de dispositivos externos con la computadora. Componentes de almacenamiento. Son los componentes típicos empleados para el almacenamiento de una computadora. También podría incluirse la memoria RAM en esta categoría, que es un hard disk drive o HDD. Normalmente un disco duro consiste en varios discos o platos. Cada disco tiene el mismo número de pistas y a la parte de la pista que corta a través de todos los discos se le llama cilindro. ¿Qué es un SSD? Es el acrónimo de Solid State Disk, disco de estado sólido en castellano, y fue usado
para denominar a la nueva generación de dispositivos de almacenamiento para PCs, aunque debido a que no llevan discos en su interior, en la actualidad es más correcto usar Solid State Drive. Componentes o periféricos externos de salida. Son componentes que se conectan a diferentes puertos de la computadora, pero que permanecen externos a ella. Son de salida, porque el flujo principal de datos va desde la computadora hacia el periférico. Monitor. Se conecta a la placa de video, muchas veces incorporada a la placa madre, y se encarga de mostrar las tareas que se llevan a cabo en la computadora. Actualmente vienen en 4 tipos de monitor. Monitores. El monitor CTR, también llamado tubos de rayos catódicos, los cuales son unos dispositivos que se emplean principalmente en monitores y televisores. Este dispositivo funciona por medio de un cañón, el cual dispara constantemente a la pantalla, la cual se encuentra cubierta de fósforos. El monitor LCD es una pantalla de cristal líquido, la cual tiene una estructuración delgada y plana, la cual cuenta con un número de píxeles en colores puestos delante de una luz. Cuenta con una resolución desde 120 por 720 píxeles, cuenta con un soporte de color conocido como gama de colores y con un retardo de tiempo en mostrar una imagen en lo que dura un píxel en cambiar de color. También tiene un ancho y una altura de 5x4 hasta 16x10. El monitor LED es un dispositivo semiconductor, el cual emite luz de manera incoherente y luminiscente. Es decir, es como una pequeña campanita de cristal pintado relleno de un elemento que al recibir la electricidad se ilumina. El monitor DLP se basa en un semiconductor óptico llamado Digital Micromirror Device o integrado DMD. Es básicamente un microinterruptor extremadamente exacto que permite modular digitalmente la luz mediante millones de espejos microscópicos dispuestos en un colector triangular. Impresora y altavoces. Una impresora es un periférico de computadora que permite producir una copia permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en forma electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel o transparencia. Un altavoz forma parte del sistema de sonido de la computadora. Se conecta a la salida de la placa de sonido, muchas veces incorporada a la placa madre. Componentes o periféricos externos de entrada. Son componentes que se conectan a diferentes puertos de la computadora, pero que permanecen externos a ella. Son de entrada porque el flujo principal de datos va desde el periférico hacia la computadora. El primero que les mencionaré va a ser mouse o ratón, que es un dispositivo empleado para mover un cursor en las interfaces gráficas de usuario. Cumplen funciones similares al touchpad, el trackball y el lápiz óptico. El teclado es un componente o son componentes fundamentales para la entrada de datos en una computadora. Puertos PS2 o USB. Webcam es una entrada de video especial para videoconferencias. Un escáner es un dispositivo tecnológico que se encarga de obtener imágenes, señales o información de todo tipo de objetos. Un joystick, volante o gamepad permiten controlar los juegos de computadora, simuladores de vuelo, entre otras aplicaciones. Software de una computadora.
Sistema operativo, software que controla la computadora y administra los servicios y sus funciones. Aplicaciones del usuario, son los programas que instala el usuario y que se ejecutan en el sistema operativo. Son las herramientas que emplea el usuario cuando usa una computadora. Firmware, software que generalmente permanece inalterable de fábrica y guarda información importante de la computadora, especialmente el BIOS. Es también considerado hardware. Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. Las principales funciones de un sistema de información son entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información. Internet es una gran red internacional de computadoras. Permite, como todas las redes, compartir recursos, es decir, mediante la computadora establecer una comunicación inmediata con cualquier parte del mundo para obtener información sobre un tema que nos interesa, ver los fondos de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos o conseguir un programa o un juego determinado para nuestro ordenador. Las redes, hay 3 tipos de redes. La red de área local, que viene siendo LAN, una red que se limita a un área especial relativamente pequeña, tal como un cuarto, un edificio, una nave o un avión. Las redes de área local a veces se llaman una sola red de la localización. Otra que les mencionaré es la red de área metropolitana o MAN, una red que conecta las redes de un área, 2 o más locales juntos, pero no extiende más allá de los límites de la ciudad inmediata o del área metropolitana. Red de área amplia o WAN es una red de comunicaciones de datos que cubre un área geográfica relativamente amplia y que utiliza a menudo las instalaciones de transmisión proporcionadas por los portadores comunes, tales como compañías de teléfono. Base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y clasificarlos en conjunto. Bueno, creo que eso sería todo. Gracias y espero que les haya gustado.